Listo, ¿no es cierto? Dentro de las funciones trascendentes también tenemos estas estructuras matemáticas y habíamos hecho énfasis en algunos casos que no se debe de confundir una forma exponencial con una forma de potencia. Las formas exponenciales, que aunque ahora vamos a ver muy específicamente una función matemática que tiene bastante importancia dentro de la modelación, que es la forma e a la x, esta tiene una estructura algebraica conocida como exponencial, la forma matemática en la cual está expresada, donde habíamos mencionado que la estructura es basada en una base, en este caso utilizamos el número neperiano, y la variable se convierte en el exponente. Y lo que decía hace un momento, no se debe de confundir esta forma matemática, en donde la base es la variable y el exponente es un valor numérico que puede ser entero, fracción, racional o irracional, ¿no es cierto? Y las reglas matemáticas que habíamos visto para resolver estas formas de y igual a x a la n es la que de alguna manera se han descrito anteriormente. En la forma exponencial e a la x, muy puntual, reitero, utilizando el número neperiano, vamos a ver a qué es igual su derivada. Y es algo importante, es bastante importante en esta forma de matemática de función. Sí tiene relevancia, ¿sí? Si nosotros aplicamos la definición formal, ¿no es cierto?, del límite de f de x más h menos f de x sub 0 cuando h tiende a 0 sobre h, hacemos la sustitución, como podemos ver, vamos teniendo estas operaciones algebraicas. Muy bien, de aquí sacamos el e a la x como factor común, y lo que siempre hemos hecho esta pregunta: ¿en qué variable está evaluado el límite? ¿En h o en x? ¿En qué variable está evaluado el límite? En h. En h, ¿no es cierto? Por lo tanto, el factor e a la x sale como constante, como podemos ver en esta siguiente línea. Entonces hay que tener bien presente eso. Muy bien, y me queda esta relación matemática que dentro de los teoremas de los límites, la forma e a la h menos 1 sobre h es un límite que me tiende a 1. Por lo tanto, quiere decir que la derivada de una función exponencial e a la x, ojo, e a la x, quiere decir que me da como resultado la propia función. Se entendería así desde el punto de vista matemático, ¿sí? Y hago énfasis, e a la x, porque si el exponente varía, voy a poner el caso e a la x al cuadrado, mucho cuidado. Esto no quiere decir que su derivada también es x al cuadrado, ¿sí? Por eso hago énfasis en la estructura algebraica en la que está definida. E elevado a la potencia x, su derivada me da la propia función e elevada a la x, siendo una característica, reitero, de la forma exponencial estructurado de esta manera. Si cambia, reitero, obviamente el resultado va a ser diferente. ¿Sí? Otras formas, funciones trascendentes son las hiperbólicas. Las hiperbólicas directas, ¿no es cierto?, cuya estructura matemática se puede transformar de seno hiperbólica a una forma exponencial como tenemos aquí descrito. ¿Sí? Recuerden que el seno hiperbólico lo podemos nosotros representar mediante formas exponenciales, como está aquí representado. Recordemos que el coseno hiperbólico de x, tengan cuidado, ¿no?, con la base, con el argumento de la función. Estas son funciones con posición. El seno de x es una función con posición. Si no me refiero al argumento. En el caso del coseno tenemos que es igual a e a la x más e a la menos x sobre 2. ¿Sí? Tenemos esta condición que la podemos transformar. Bien, si aquí aplicamos la derivada, en realidad podríamos ir por la definición final, definición formal, pero ya vamos más bien por la aplicación propia de la derivación. ¿Sí? Aquí podemos ver que si aplico la derivada a los dos lados, en el caso de acá me quedaría expresado de esta manera. Aquí hago una propiedad distributiva del factor 2 y como ven tengo la derivada de e a la x, me resulta e a la x. Y lo que yo mencionaba hace un momento, por ejemplo, e a la menos x. ¿Sí? Yo le puedo escribir esto de la siguiente manera. Algebraicamente es lo que tengo allí. Es una división de 1 para e a la x. Si yo aplico la derivada, acá lo que tengo es un producto de dos funciones, una función que vale 1 y una función que vale e a la x. Si soy estricto en la aplicación de la definición, arriba sería 0 por e a la x menos la derivada de x sería 1 y la derivada de x es e a la x, y aquí me quedaría por e a la x esto elevado al cuadrado, que escrito de otra manera me queda menos e a la x
sobre e a la 2x, simplificando, me queda menos 1 sobre e a la x, y acomodando el término me queda e a la menos x, ¿sí? Una manera de demostrar. La otra, ¿cuál es? Aplicando la regla de la cadena, porque aquí podría haber aplicado también la regla de la cadena, es decir, si hacía la derivada de la regla de la cadena, ¿no es cierto? Es la derivada de la forma exponencial se mantiene por la derivada de menos x es menos 1, que es un camino más rápido de demostrar, menos e a la menos x. Es lo que tengo acá. Sino, ¿por qué hago esta connotación? Porque aquí efectivamente, aquí me va a cambiar el signo y tengo esta relación. Y por último, esta derivada, si yo le acomodo, me queda expresado de esta manera, y esto matemáticamente me representa la función coseno. ¿Qué quiere decir? Que la derivada del seno hiperbólico es igual al coseno hiperbólico de x, ¿sí? Y de esta manera yo puedo hacer las diferentes demostraciones del seno hiperbólico, del coseno hiperbólico, de la tangente hiperbólica, de la secante hiperbólica, de la cosecante hiperbólica y de la cotangente hiperbólica. Sí, podría aplicar exactamente los mismos conceptos matemáticos. Aquí lo que sí les tengan mucho cuidado en lo siguiente. Muchos de los resultados que se dan en las funciones trigonométricas son muy similares a las que se encuentran en las funciones hiperbólicas, pero no son iguales. Recuerden que las funciones hiperbólicas no evalúan ángulos como tal, desde el concepto matemático o geométrico trigonométrico de las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas en sus argumentos evalúan ángulos, en grados o en radianes, pero las funciones hiperbólicas no, ¿sí? Mucho cuidado. Estamos, como digo, esto es ya más bien, comenzamos a entrar en el juego del uso de las reglas de la derivación, de lo que hemos visto anteriormente, ¿sí? Bien, preguntas. No sé si hay alguna duda hasta aquí, un poquito para cerrar lo que son las derivadas, las funciones trascendentes. De hecho, les pediría que ustedes averigüen las derivadas de las funciones hiperbólicas inversas, ¿sí? En donde ahí ustedes van a ver que las formas de las funciones utilizan funciones logarítmicas. Entonces, por favor, ahí les dejo eso como tarea a ustedes, que un poco ya revisen esa parte de la materia en cuanto a ver a qué son igual las derivadas de las formas hiperbólicas, ¿sí? Que están representadas, en este caso, en formas de logaritmos, si no estoy mal, si no me falla la memoria. Bien. Listo. Un tema bien importante dentro de la derivada es lo que se conoce como la diferenciación implícita. Bien, y matemáticamente la diferenciación implícita se suele aplicar cuando hay modelos matemáticos que no pueden ser expresados en forma de función. ¿Sí? Recuerden lo que habíamos visto de la definición de la función. La dependencia de y igual a f de x. Esto me representa una gráfica o una curva. Pero dentro de las matemáticas y dentro de ciertos modelos, hay gráficas, voy a poner cualquier cosa, no aquí estoy exagerando, ¿sí? Recuerden, aquí si aplico la regla de la recta vertical, una entrada, una salida. Si aplico aquí la regla de la recta vertical, yo puedo ver una misma entrada, 1, 2, 3 salidas. Como digo, esto puede ser una ecuación matemática, ¿sí? Que no está expresada en forma de función. Entonces, para este tipo de problemas, lo que se suele aplicar es este concepto de la diferenciación implícita. ¿Por qué? ¿O para qué? Recuerden que nosotros aplicábamos la derivada e interpretábamos la derivada, decíamos, es una recta tangente en un punto de la función, de la curva. Acá, yo también puedo tener rectas tangentes, ¿sí? Pero matemáticamente, utilizando la derivada clásica que hemos venido desarrollando, a lo mejor no puedo encontrar esas expresiones de derivación. Bien, ahora, justamente lo que acababa de mencionar, estas curvas que tenía aquí gráficamente, por lo general se les expresa en forma de ecuación. F de x, y igual a 0, es decir, es una función que si nosotros le analizamos, ya no depende de una sola variable, sino depende de dos variables tal cual está estructurado. ¿Estamos? Pero evidentemente lo que yo quiero encontrar siempre va a ser este término, el f' o y', como estemos utilizando la notación. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿O qué consideraciones se van a tener presente? Van a ver ustedes que hay dos métodos algebraicos para aplicar la derivada implícita. Ya.
reitero, cuando se me presenta un problema de este tipo, en donde yo no puedo despejar la variable y en función de f de x, se procede de la siguiente manera, ¿sí? Lo primero es considerar que esta variable y, perdón, aquí le voy a volver a borrar, que esta variable y depende de x, es una f de x. Bajo esa consideración, quiere decir que esta función mayúscula f de x de y, yo lo puedo escribir de esta manera matemáticamente. Entonces aquí la pregunta que les hago es lo siguiente. Esto lo que rayé al final, al último, ¿de cuántas variables depende al final? ¿De cuántas variables está dependiendo ese resultado? Profe, es de 2. F de x de y, pero acabo de decir que la consideración y es igual a f de x. Por lo tanto, lo que yo quiero que me respondan es esta última función, ¿de cuántas variables depende al final? ¿Solo de X? Correcto, solamente de X. Al final depende de X. Sí, efectivamente, alguien lo que me respondía hace un momento, yo partí desde este concepto. F de X de Y es una función que depende de dos variables, de X y de Y. Pero he hecho la consideración que Y depende de F de X y haciendo la sustitución de Y acá, al final, esta F mayúscula sigue dependiendo de X, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo que voy a aplicar aquí es la derivación, todo el proceso matemático de la derivación. Y si ustedes observan, aquí lo que yo voy a tener bajo este considerando es que esta f mayúscula es una función composición en donde f de x es la función, ¿no es cierto?, que yo estoy insertando. Y si aplico la derivada, aquí aplico la regla de la cadena, nada más. Como podemos observar, f' por la regla de la cadena, que es f' de x minúscula. Y aquí es donde aparece la incógnita, la derivada que me interesaría a mí encontrar de la función. Eso, lo que está en amarillo, es la derivada. Obviamente, como está igualada a 0, la derivada de 0 sigue siendo 0, ¿sí? Entonces, bajo este procedimiento, aquí es donde, reitero, se me aparece la derivada. Veamos con un ejercicio muy simple para entenderlo. Esta ecuación matemática, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4, ¿qué ecuación es? ¿Qué me representa? ¿Qué curva es? ¿Quién la identifica? ¿Parábola? Oh, naranjas, Tamara. No es parábola. Es la más básica de una de las figuras geométricas más simples. Circunferencia. Circunferencia, correcto, gracias Fabiola. Es una circunferencia de radio 2, ¿sí? X y Y. Esta ecuación matemática, ojo, no es una función, pero me representa una curva. Nuevamente reitero, si aplico yo aquí el concepto de la recta vertical, podemos verificar que tal cual está expresada, esto no es una función matemática, ¿sí? ¿Estamos? Primero hay que identificar eso. Borremos esto y borremos lo de acá. Entonces, ¿cómo resuelvo? Porque lo que a mí me interesa es encontrar una relación matemática que me permita encontrar justamente las pendientes de las rectas tangentes a cualquier punto de la curva o de la circunferencia. ¿Sí? Lo que yo quiero es encontrar una relación que me permita encontrar las pendientes. Y obviamente la ecuación de la recta que es tangente en un punto de la circunferencia. En este caso, en cualquier punto de la circunferencia. ¿Sí? Basado bajo esta estructura algebraica. Bien, ¿cómo resolvemos? Argumentando o utilizando el argumento que habíamos colocado, que y es una función de f de x. Y esta y le reemplazo en la ecuación matemática que está descrita acá. Entonces me quedaría que la ecuación de la circunferencia le puedo escribir, como tenemos aquí, o lo que acabo de subrayar, y nuevamente mi pregunta, como en el caso anterior, esa ecuación que me representa la ecuación de la circunferencia, ¿de cuántas variables depende? Esa última. Solo de X. Solo de x. Entonces procedo a hacer la derivación. Si derivo la derivada de x al cuadrado, ¿cuánto es? 2 de x. Más, si nosotros observamos,
esta estructura matemática para este ejercicio f de x elevado al cuadrado, esta tiene una forma de una función composición, porque adentro tengo una función que está elevado a la potencia, en este caso al cuadrado, por lo tanto es una función dentro de otra función. Y aquí es donde yo debo de aplicar la regla de la cadena. La regla de la cadena, ¿qué dice? Tengo que resolver la derivada externa, que vendría a ser 2, se mantiene el argumento porque sería 2 menos 1, por la derivada de la función interna, que la derivada de f de x resulta ser f' de x. ¿Se entiende esta parte algebraica que acabo de desarrollar? Tamara. Sí, profe. No sé, el resto de compañeros, Jennifer, Mateo, Melanie, Paola, Paul. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, lo que yo decía hace un momento, aquí está la incógnita que me interesa resolver. El f' de x. Eso es lo que me va a determinar, como yo decía en el caso que si me interesa encontrar una relación que me dé el cálculo de las pendientes de todas las rectas tangentes a la curva expresada por la ecuación de la circunferencia en mi ejercicio, es esta relación matemática. Si yo despejo de aquí, recordemos que y a qué era igual, y es esto de acá, perdón, f de x a qué es igual, es a y, aquí le vuelvo a colocar y, es decir, aquí me quedaría, perdón, esto. Le voy a borrar, aquí me quedaría 2x más 2f de x, reitero, f de x es y, por lo tanto me queda y por f' de x es igual a 0. Y despejando mi incógnita, los dos se van y resulta que la derivada o la relación que me expresa la derivada de cada uno de los puntos de la curva, como nosotros podemos observar, en este caso, depende no solamente de la variable x, sino de la variable y. Pero, aquí es el pero que es bien importante, esta relación me permite, reitero lo que decía hace un momento, en la gráfica que hice de la circunferencia, me permite encontrar la derivada en un punto de la circunferencia. Es decir, aquí yo necesito conocer x y y para poder calcular la pendiente de la recta tangente que está pasando por aquí. ¿Sí? ¿Qué me permite esta relación? Entonces, para cualquier par ordenado que le pertenece a la curva, yo ya puedo calcular justamente lo que acabo de mencionar. ¿Sí? A diferencia de lo que habíamos visto anteriormente, en una gráfica que está expresada como función y igual a f de x, yo sacaba la derivada, obtenía su derivada f' de x, lo único que yo necesitaba conocer era el valor de entrada, es decir, si yo quiero calcular aquí el x, calculo la derivada y lo que estoy calculando es la pendiente de la recta tangente en este punto. Conocido x, yo puedo calcular y. ¿Sí? Acá vuelta se interpretaría diferente. Aquí yo necesito el par ordenado. El punto XY que le pertenezca a la curva para encontrar la pendiente. Si no le pertenece a la curva, claro, yo encontraré aquí cualquier valor. ¿A qué me refiero? Yo puedo dar este punto. Voy al punto XY y voy a calcular algo, indudablemente. Pero este punto no me representa nada. Y esta pendiente estaría mal interpretada porque algo me dará aquí, pero nada tiene que ver con la curva. ¿Se entiende? ¿No se entiende? Por favor, jóvenes, esta método de la diferenciación implícita es muy importante para la resolución de algunos ejercicios y se constituye también un artificio matemático, ¿sí? Para resolver ciertos tipos de derivadas. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud tal vez? ¿Sí? Ahora veamos esta misma ecuación matemática. Como digo, es un caso yo siempre utilizo eso porque me permite ver ciertas características. Dice muy bien, tenemos la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado, dice que es igual a 4. Si ustedes analizamos esta ecuación matemática, yo la puedo, como digo, este es un caso muy particular. ¿Y por qué lo utilizo? Porque yo sí puedo despejar y.
Yo sí puedo despejar de y haciendo algebraicamente los procesos. Voy a tener que y al cuadrado es igual a 4 menos x al cuadrado. Le saco y. ¿Y qué pasa cuando la potencia al cuadrado le paso al otro lado? ¿Qué tengo que considerar? ¿Qué tengo que considerar en la radicación? ¿Quién me dice? Que sea más y menos. Correcto, más. Una positiva y una... Es decir, en este caso lo que yo desarrollo son dos funciones matemáticas. La función más 4 menos x al cuadrado y la función menos 4 menos x al cuadrado. Estas sí están expresadas como función y gráficamente, ¿qué me representan? A ver, perdón un ratito, me salió chueco esto. Sí, vamos a tratar de hacerlo un poquito más recto. ¿Qué me representa? Si yo tomo la función más raíz de 4 menos x al cuadrado, gráficamente lo que yo estoy representando es la mitad de la circunferencia. Es esto. ¿Sí? Y esto sí es función, porque si aplico yo aquí el concepto de la recta vertical, esto sí es función. Obviamente, si yo saco la derivada de esto de aquí, su derivada va a ser igual, y' es igual a menos, voy un poquito a simplificar ciertos pasos, ustedes ya lo pueden verificar, 1/2 de 4 menos x al cuadrado. Esta es la derivada de y'. Es decir, esta relación matemática me va a gobernar, ¿sí? Todas las pendientes, perdón, todas las rectas tangentes, o me va a calcular la pendiente de todas las rectas tangentes a esta semicircunferencia positiva, nada más. No me representa nada más esta relación matemática. ¿Sí? Ahora, si yo tomo, pongámosle de color tomate, le voy a tomar ahora la función y igual a menos 4 menos x al cuadrado. Esta ecuación matemática lo que me representa es la otra parte de la circunferencia, la semicircunferencia de la parte negativa. Y también, si nosotros hacemos el análisis de la función, está expresada como función, si aplicamos el concepto de la recta vertical. Si sacamos su derivada va a ser igual a, en este caso, a x sobre 4 menos x al cuadrado. ¿Por qué se hace aquí positiva? Por este signo negativo de que está aquí adelante, con el de acá se hace positiva. Y nuevamente, esta relación matemática, lo único que me va a permitir calcular son las pendientes de las rectas tangentes que estarían asociadas, obviamente, a esta semicircunferencia negativa, de menos raíz de 4 menos x al cuadrado. ¿Sí? Como digo, yo tomo en este ejercicio, este ejemplo, porque si nuevamente volvemos a lo que hice en la presentación, decíamos x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 4, aplicando la derivación implícita y todo el desarrollo matemático que hicimos, resultó que y' o f' de x, como queramos utilizar la notación, en este caso me resultó que era y x sobre y, ¿sí? Pero esta relación que está en azul me permite poder utilizar en cualquier parte de la circunferencia. ¿Sí? ¿Se entiende esta parte o no? Yo ya no tengo o no está restringida esta relación. Esto me sirve para toda la curva, reitero, en este caso la ecuación de la circunferencia. No sé si se entiende esta parte. Alguien dígame algo, miéntame, como sabes decir, Stephanie, Paola, Kevin, Julio, Joel, Jessica, el resto, ¿por qué no participa el resto? Yo no entiendo esa parte de la... ¿O está todo claro? Chicos. Profe, yo tengo una pregunta, o sea, podrían hacer, a ver, la forma que usted hizo anteriormente está bien ya, pero ahora usted aplicó otra derivación, entonces, ¿esto también podría ser parte de este ejercicio o solo tendría que ser la otra de Yo la que quiero que explico vea, de la forma azul? ya, verán, lo que yo quiero que vea, Stephanie, es el concepto de la derivación implícita, ¿sí?
Y por eso digo, yo utilizo la ecuación de la circunferencia, porque si vemos matemáticamente cómo está estructurada, esta no es una función. X al cuadrado más y al cuadrado igual a 4 no es una función. ¿No es cierto? Primero quiero que se capture eso. Sin embargo, yo dije, en este ejercicio de la ecuación de la circunferencia, algebraicamente yo le puedo separar una variable en función de otra variable. A lo mejor en otros problemas no se puede. Más adelante creo que tengo un ejercicio más o menos así definido. Sino yo decía, muy bien, en el momento que separé y haciendo cuestiones netamente algebraicas, en este caso me salió más o menos raíz de 4 menos x al cuadrado, lo que yo hice es construir dos funciones. Esta de aquí y la de acá, que gráficamente están separadas, ¿sí? Y se deberían de analizar de maneras separadas. Esta me representa la semicircunferencia positiva y esta me representa la semicircunferencia negativa. Estamos hasta allí, Stephanie, no sé si hasta ahí estamos claros. Sí, profe, hasta ahí. Y yo decía, muy bien, analicemos la primera, la semicircunferencia positiva, que es lo que está en rojo. Y le saqué su derivada y resultó que su derivada es esto. Y lo que yo mencioné hace un momento, digo, esta relación matemática menos x sobre raíz de 4 menos x al cuadrado solamente me va a servir para la semicircunferencia positiva. ¿No es cierto? Pero alguien me dice, chuta, a mí me hubiera interesado ver qué es lo que pasa abajo. Entonces, claro, alguien dice, si es que no hizo la segunda parte, no le capturaría. Decía, chuta, ahora, ¿cómo hago? ¿Cómo hago la parte de acá abajo? ¿No es cierto? ¿Estamos o no? Nuevamente hice, ahora tomé el otro lado de la semicircunferencia negativa, menos raíz de 4 menos x al cuadrado, digo, es una función, gráficamente me representa lo que está en tomate, y haciendo su relación matemática, su derivada, me da como resultado esta derivación de acá, esta función de la derivada. Y nuevamente digo, esta derivada únicamente me sirve para la semicircunferencia. Lo que usted me preguntaba, Stephanie, si usted ve, yo necesito dos relaciones para que me gobierne toda la circunferencia. ¿Verdadero o falso? Sí, profe, verdadero. Pero con la derivación implícita, lo que yo observo es que necesito una única relación. ¿Sí ve? Porque con menos x sobre y, yo tengo lo de acá. ¿Cuál es una diferencia matemática? Que acá, para encontrar el y', cualquiera de las dos que esté utilizando, únicamente yo requiero dar el valor de x, sí o sí, ¿no es cierto? Pero en esta relación, lo que yo había mencionado hace un momento, ¿qué es lo que yo tengo que dar? En menos x sobre y. ¿Qué tengo que dar? Stephanie. No lo entendí muy bien esa pregunta, profe. En estas dos relaciones, y' menos x sobre raíz de x, 4 menos x al cuadrado, y cualquiera de las dos, menos o más. Para evaluar la derivada, ¿qué tengo que dar? Un valor de x, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Stephanie. Sí. Aquí ingreso x y calculo las derivadas. Para calcular la derivada con el concepto de la idea implícita, aquí, ¿qué tengo que dar? ¿Cuántos valores tengo que dar? Tendríamos que dar valor a las dos variables, profe. Correcto, aquí tengo que dar un par ordenado. Este par ordenado, ¿qué característica debe de cumplir? Que le debe, vamos a poner este par ordenado, la característica que debe de cumplir, pusemos esto, es que le debe de pertenecer a la curva. Porque yo puedo dar cualquier par ordenado, yo doy este par ordenado acá, o doy este par ordenado, ¿le pertenece a la curva? ¿Le pertenece? No. No. No, profe. No, pero si claro, le doy este par ordenado aquí, o le doy este par ordenado acá, no importa, pongamos, ¿sí? Cualquiera de estos dos pares ordenados, y utilizo acá, reitero, con una misma expresión, yo puedo calcular las pendientes en cualquier parte de la curva. ¿Sí? Stephanie, no sé si eso un poquito aclara lo que usted me estaba consultando. Sí, profe, ya me quedó claro, gracias. Ahora, aquí viene para complementar. Lo que yo estoy haciendo, van a darse cuenta que las relaciones que tengo aquí están conectadas directamente con lo de acá. ¿De qué manera? Para eso voy a utilizar justamente estas dos, esto de aquí y lo de acá. ¿Sí?
Yo he dicho que y es igual en la parte positiva a 4 menos x al cuadrado y en la parte negativa es menos 4 menos x al cuadrado. Tomemos esta relación que me dice que es la derivada, la forma implícita. ¿Sí? Si yo quiero ver la parte positiva de la semicircunferencia, este y le voy a reemplazar con lo de acá. Perdón, estoy haciendo aquí mal, me falta el signo negativo. Aquí es menos. Van a ver que voy a obtener las mismas relaciones de acá. Pero solo quiero que le vean. No es que van a tener que realizar el procedimiento, pero quiero que vean que esta relación están conectadas con las de acá. Muy bien. Cuando hago X y quiero ver solamente, digo, ¿qué pasaría? ¿Cuál hubiera sido la relación equivalente si solamente tomo la parte positiva? Reemplazo este y de acá. Esta forma de la función, que es la función. Entonces me queda menos x sobre 4 menos x al cuadrado, que si nosotros observamos, es como si hubiéramos hecho desde el inicio la derivada, considerando esta forma matemática. Y si digo, muy bien, como manejé mi ecuación de la circunferencia, quiero saber cuál hubiera sido la expresión si hubiera considerado únicamente la parte negativa, este menos, como y ahora voy a tomar esta parte negativa, este menos con este menos se hace más. Por lo tanto, aquí me va a quedar x sobre 4 menos x al cuadrado, que es la segunda relación que tenemos acá. Si ven, están igual conectadas. ¿Sí? No es que, a ver, lo que quiero que se entienda, que hablamos de lo mismo, pero con expresiones diferentes. Pero como resultado final, ¿sí? Se conectan algebraicamente, haciendo esta simple sustitución. Para este caso de x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. Mucho cuidado, porque aquí reitero, ¿por qué apliqué eso? Porque pude despejar la variable y. En otros ejercicios no voy a poder hacer estas consideraciones, pero quiero que vean ustedes que en sí estas dos relaciones estaban conectadas. Implícita me representa todos los puntos de la circunferencia. Acá, semicircunferencia positiva, semicircunferencia negativa. Nada más, separadas. ¿Estamos? No sé si Stephanie ayudó algo más de esto, lo que acabé de mencionar al final. Sí, profe, yo le entendí, gracias. Ok. Veamos entonces ahora, volvamos a la presentación. Me parece que por ahí tengo un ejercicio. Ya, aquí está. Por ejemplo, tomemos el primer ejercicio. X coseno de y igual a seno de x más y. Y desarrollamos. Dice, tengo la ecuación x coseno de y es igual a seno x más y. Si nosotros vemos, esta es una expresión matemática que yo nunca voy a poder despejar o voy a poder llevar a esta forma. Y igual a f de x o x igual a f de y. Ojo, que también podría irme por este camino. En este ejercicio yo no puedo separar las variables en función una de la otra. Algebraicamente imposible. ¿Sí? No se puede. Es más, hagan ustedes el intento y si lo sacan me avisan porque, chuta, a lo mejor nos inventamos algún método para publicar en algún paper. ¿Sí? Ahora, lo que me pide el problema es encontremos f' de x o y' de x, la derivada. ¿Sí? Y aquí es donde yo aplico el concepto de la derivación implícita. ¿Sujeto a qué? Esto es solamente un condicionante matemático. Es un argumento que yo utilizo para poder resolver la derivada implícita. Es decir, si hago esta sustitución, ojo, solamente este es un parte del problema de la metodología. Entonces aquí me debería de quedar x coseno de f de x, ¿no es cierto? Es igual a seno. Luego esto ya no vamos a tenerle que colocar porque hay que tomar se va tomando un expertise para esto, ¿sí? Y tengo de esta manera. Y nuevamente mi pregunta, como decía hace un momento, toda la ecuación matemática, ¿de qué variable está dependiendo ahorita? Tamara. De x. De x, ¿no es cierto? Como observamos desde x. Por lo tanto, derivemos aplicando todas las reglas de la derivada. Aquí tenemos un producto, por lo tanto tengo que derivar la primera que sería 1, me queda coseno
de f de x más x por la derivada. ¿Cuál es la derivada del coseno? La derivada del coseno es, aquí es una función composición. Por lo tanto, sería menos seno del argumento f de x por f' de x. Cuidado, aquí es punto. ¿Sí? Igualado a, acá tengo una función composición, porque aquí tengo una función dentro de otra. Aquí voy a tener que la derivada es coseno de x más f de x por la derivada, de acuerdo a la regla de la cadena de lo que está aquí internamente, que vendría a ser 1 más f' de x. ¿Se ve la parte operativa de la derivada? ¿Se entiende? Porque ya estoy aquí aplicando la derivación implícita con las reglas de la derivación. La derivada implícita es una estrategia, más no es una regla de derivar, porque aquí no he aplicado ninguna regla de derivación como tal, o sea que la derivada es tal, no. Sigo aplicando las reglas anteriores. Bien, entonces, recordemos nuevamente, f de x, que tenemos aquí, lo que acabo de subrayar, ¿a qué es igual el f de x? ¿A qué es igual? ¿A qué es igual f de x? Y. Ayer, cambiemos ahora la variable esa, es decir, coseno de y más, en este caso con este se hace menos, perdón, aquí ya voy haciendo un poquito de algunas operaciones algebraicas, me quedaría menos x, ¿no es cierto? Le voy a acomodar, aquí vendría a ser f', recordemos que f' de x es igual como escribir y', que es la misma incógnita, le voy a colocar acá como y', hago lo mismo, seno de y, esto es y, esto dice que es igual a coseno de x más y, que multiplica, ¿no es cierto?, a 1 más y'. Reitero, aquí está la incógnita. Y acá. Y nuevamente volvemos a la parte algebraica básica. ¿Qué decía la álgebra cuando yo quiero despejar una variable que es la incógnita? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que poner todos los elementos al un lado de la ecuación y los que nada tienen que ver con la variable al otro lado de la ecuación. Esa es una regla de la resolución de ecuaciones, ¿no es cierto? Entonces aquí voy a hacer lo siguiente. Esto de aquí, a ver, primero voy a hacer este paso. Coseno de y menos x, y', seno de y. Aquí voy a multiplicar este factor por 1 y por y', es decir, me va a quedar coseno de x más y, más y', coseno de x más y. ¿Sí? Entonces, lo que yo tengo que agrupar son estos términos que tienen la incógnita, y', y'. Vamos a ver, esto le voy a pasar al otro lado, pasa sumando, y este que suma pasa restando. Me quedaría coseno de y menos coseno de x más y. Esto es álgebra, verán, no estoy haciendo nada nuevo. Aquí me queda y', coseno de x más y, más x, y', seno de y. Reglas algebraicas, saco factor común y'. En realidad a veces aquí pierdo tiempo porque esto ya debería de ser automático en algunos pasos. Tengo lo de acá. Déjenme ver si por ahí no me comí algo porque me está quedando la duda. Espero no haberme comido nada. Por lo tanto, este y' que multiplica, este término que multiplica pasa dividiendo. Quiere decir entonces que mi incógnita y', que está acá definida, o f', como quiera yo colocar, dice que es igual a coseno de y, x más y, sobre menos x seno de y. Y de esta manera, como ustedes pueden ver, obtuve la derivada. ¿Sí? ¿Se ve o no se ve? ¿Se entiende? ¿No se entiende el procedimiento? Porque más allá de haber aplicado la derivada, lo demás es álgebra pura. O sea, no hay nada nuevo allí. No sé si es que en el desarrollo aparece algo nuevo. Profe, Dígame. yo tengo una pregunta. Dígame, En la Stephanie. en la tercera línea, usted le pone después del igual el coseno. ¿Por qué no le pone el seno? Híjole, por ahí me debo haber equivocado. A ver, ¿en qué tercera línea? ¿En esta? Sí, profe. Después del igual.
En esta, aquí. Sí. Lo que pasa que es la derivada. La derivada del seno, ¿cuál es? Es coseno. Por la Ya, profe. seno. Ya, ¿Sí? Aquí hice ya, la gracias, profe. derivación. Tal vez ahí me derivación. Aquí está la derivación. Ya, profe, gracias. ¿Sí? De todas maneras, chequear en el concepto de la derivada si me he comido alguna letra, pero como digo, el procedimiento matemático es ese. ¿Sí? ¿Se ve? ¿No se ve? Tal vez se entiende, no se entiende. Déjenme ver si es que podemos graficarle en el GeoGebra. Déjenme ver si, para ver qué curva es. Vamos a ver si es que nos permite. Aquí yo tenía visto el GeoGebra. Creo que tenía visto. No. Vamos rápidamente. GeoGebra. A ver, vamos a ver si me permite abrir. A ver si se me permite graficar la curva. ¿Se ve el GeoGebra o no? ¿Se ve el GeoGebra? Sí, profe. Ya, vamos a ver si puedo graficar la gráfica para ver la curva, cómo está. X, funciones trigonométricas, coseno de Y. Era esto, chuta, no creo que me sabe, voy a ponerle de otra manera la expresión que estaba anteriormente. Sería seno, a ver si se me grafica. No se me va a graficar. No creo que me permite graficar aquí esto. X más Y. Porque estaría diciendo, no me va a permitir graficar esto. Déjenme ver si en 3D me permite graficar, por lo menos ver la curva. Déjenme ver. X, seno de Y es igual seno. Déjenme ver si está más Y. Vamos a ver. Ya. Aquí se puede ver la gráfica. Este es mi gráfica. ¿Sí? Esto es lo que tengo aquí definido. ¿Sí? Y es evidente que esta no es la gráfica de una función. Pero claro está que si yo voy dando valores de X, puntos o pares ordenados, lo que yo decía hace un momento, ¿no es cierto? Vamos a ver si aquí me permite poner un lápiz. Si yo doy este punto de aquí, no sé el que le corresponda, y aplico en mi problema de la derivada, lo que yo voy a encontrar va a ser la pendiente de esta recta tangente. Si le doy este punto de acá, este par ordenado, lo que voy a encontrar es la pendiente de esta recta tangente, y etcétera, etcétera. Si le doy este punto, ¿sí? Encontraré este par ordenado, la pendiente de esta recta que pasa por ahí tangente. ¿Se entiende? Tal vez con esta gráfica un poquito mejor lo que me da los resultados y qué es lo que yo realizo. Vamos a ver, creo que está en la presentación. Aquí está. ¿Sí? No sé si queda claro o no. ¿Hay alguna duda? Tamara. Usted es la que está. Sí, sí está claro, profe. Solo que, o sea, es que varía a veces, por ejemplo, cuando ya nos pone otro ejercicio. Entonces ahí es como que lo Pero el confuso. procedimiento sigue siendo igual. Pues, ¿cuál sería la diferencia de que tenga otro ejercicio? Porque yo lo que aplico son las reglas de la derivada. Ojo, este método que acabo yo de mencionar es considerando esto, que Y es igual a f de x, nada más. Y obviamente, yo ya en vez de colocar el Y igual a f de x, debo de considerar que Y' es igual a f' de x. Este es el condicionante, esta es la incógnita que aparece. ¿Sí? Reitero, ¿por qué sería diferente? Claro, los problemas no van a ser similares, pero por ejemplo, este segundo ejercicio, aquí yo tengo una función con posición, aquí tengo un producto, etcétera, etcétera, y tengo que aplicar las reglas de la derivada. Reitero, la derivación implícita es un método para encontrar la derivada, más no me dice una regla nueva de derivación como tal, como decía la derivada de la potencia, la derivada de la función exponencial, la derivada de la función la función seno, no me dice eso, cuáles las reglas de la derivada de las funciones trigonométricas, sino es una estrategia para encontrar la derivación y se constituye
justamente lo que acabé de mencionar, un artificio matemático para ciertos casos, para ciertos problemas o ciertos ejercicios. ¿Sí? Yo siempre digo, mi sugerencia es busquen ejercicios en donde se aplique la diferenciación, bueno, en este caso la derivada implícita, y practiquen, porque con la práctica se puede entender. Yo reitero, yo pongo 2 ejercicios, pero esos 2 ejercicios no quiere decir de que sean los únicos que ustedes van a estudiar. Porque yo les voy a ser bien sincero, yo veo que cometen ese error. Cuando estudian, no hacen muchos ejercicios. No hacen muchos ejercicios. Y no sé si al inicio de la clase yo les había mencionado, en mi época de estudiante en la Facultad de Ingeniería, nosotros, claro, teníamos todavía la presencialidad y no teníamos el internet, porque cuando yo vi el cálculo diferencial no tenía el internet, no tenía computadora. Sí, no había el internet en la universidad todavía. Nos reuníamos con nuestros compañeros y yo les digo que por semestre, no, ustedes van a decir que estamos exagerados, soy exagerado, les daría cuenta que en el cálculo diferencial en toda la asignatura, en todos los temas que hemos desarrollado, al menos en el semestre debemos haber realizado con mis compañeros unos 400 ejercicios así bajito, entre unos 350, 400 ejercicios de todos los temas. No me refiero solamente de derivada implícita, sino de todo, de toda la materia más bien diría yo. ¿Sí? Entonces yo eso les recomiendo mucho de que hagan ejercicios porque ahí van a encontrar los inconvenientes y ahí esos inconvenientes los podemos tratar y resolver en clase. Bien. Recomendación. Eso es lo que les puedo decir. Otro método alternativo para resolver la derivada implícita es justamente basado en la descomposición, ¿no es cierto?, de la derivada, la expresión de Lenz, ¿sí? El de y a de x. ¿Sí? Y ya van a ver de qué manera lo vamos a resolver. Nuevamente tomemos en consideración la ecuación de la circunferencia. Pero aquí, nuestro argumento matemático ya no se va a sustentar sobre esta premisa. Es decir, no considero ya esto. En este caso, lo que voy a decir es que tanto x y y son variables independientes. ¿Estamos? Ese es el concepto para este método alternativo. ¿Y cómo lo vamos a desarrollar? Ojo, este es un segundo método para encontrar el mismo resultado, como van ustedes a darse cuenta. Insisto, aquí mi condición es que x y y son independientes. Por lo tanto, les voy a derivar como si fueran variables bajo ese contexto. Pero aquí es donde aparece no diré el truco, sino el procedimiento como tal. Cuando yo le derive con respecto a la variable x, su resultado le voy a multiplicar por su correspondiente diferencial, es decir, de x. Y lo mismo hago con la variable y, al ser independiente, le derivo como las reglas, pero su resultado de la variable y le multiplico por su diferencial de y. ¿Sí? ¿Estamos hasta allí o no? Stephanie. Lo que acabo de mencionar. Sí, profe. Listo. Entonces, si yo derivo, aquí podemos ver la derivada de potencia es 2x por dx, lo que acabo yo de indicar, más 2y por diferencial de dy, y obviamente igualado a 0. Este método lo que hace o lo que debe hacer a continuación es construir la forma matemática de la derivada, el de y a de x. Recuerden que el de y el de x son operadores, ¿sí? Aquí lo que yo tengo como resultado es una división. Entonces, aquí algebraicamente voy a hacer lo siguiente, le voy a hacer el desarrollo para que ustedes vean un poquito más, más elaborado el resultado. Se simplifica, lo que voy a tener va a ser y de y, esto pasa al otro lado con signo negativo, de x, reglas del álgebra, este multiplica, este factor multiplica, divide, y multiplica, divide, de y a de x es igual a menos x sobre y. Y hemos encontrado el resultado, que es lo que veíamos en la ecuación de la circunferencia, ¿no? Aquí está, perdón. La derivada es menos x sobre y, la derivada es menos x sobre y. Es una alternativa matemática para aplicar en la diferenciación implícita. Ojo, aquí debo de
construir el concepto de la derivada basada en los diferenciales. ¿Se ve o no se ve? ¿Se entiende o no se entiende? Stephanie, Tamara, no sé. El resto. Sí, profe, sí. Sí se le entiende. Sí, profe. Listo. Ahora, no sé si vamos al ejercicio que desarrollamos hace un momento en el de aquí mismo. Comprobemos, porque a veces por ahí se me sabe escapar algún término. Tomemos el mismo ejercicio y apliquemos esta segunda metodología. Me dice que es x coseno de y es igual a seno de x más y. ¿Sí? Sobre todo porque aquí es donde a veces suelen confundirse en algunas maneras del desarrollo. Bien, aquí apliquemos esta segunda alternativa. Aquí tengo un producto, aplico el concepto del producto, sería la derivada de la primera, que vendría a ser la derivada de x es 1, pero ese 1, ¿por cuánto tengo que multiplicarle? Si derivo con respecto a x, que la derivada de x es 1, pero ese 1, ¿por cuánto tengo que multiplicarle? Por 1 también. ¿Por coseno de y? No, no. Recuerden, la derivada de x, le tengo que, cuando derivo con respecto a x, su resultado, ¿por cuánto le multiplico? Por su respectivo diferencial. La derivada de x es 1, pero multiplicado por su diferencial de x, por coseno de y, más x, ¿cuál es la derivada de esto? Es seno de y, y en este caso la derivada de y es 1 por su diferencial de y. Perdón, aquí es negativo. ¿Sí se ve o no se ve? Me indicaban que sí se entendía hace rato el otro ejercicio. Aquí no debería ser diferente. Ojo, derivada de x es 1, pero tengo que multiplicar el 1 por su diferencial. Más, como este es el producto de dos funciones, aplico la regla del producto más x por la derivada de la segunda función, que es menos seno de y. Aquí hay una función de posición. Escuchan cortado. ¿Me escuchan allí? Tal vez un poquito mi internet está medio mal. ¿Me escuchan allí? Profe, disculpe, ¿puede repetir? Se le cortó. A ver, vamos de nuevo. Voy a borrar esto. A ver, perdón. Vamos a hacer nuevamente todo. ¿Ahí me escuchan? ¿Se me escucha? Sí, profe. Sí, profe. Ya, entonces yo decía, aquí tengo el producto de dos funciones. Recuerden que x y y son variables independientes, como lo que habíamos mencionado bajo ese criterio. Entonces aquí aplico la derivada. ¿Cuál es la derivada de x? ¿Cuál es la derivada de x? 1. 1. Pero como estoy derivando con respecto a x, ¿qué había dicho yo? Con respecto a la variable x, su resultado le tengo que multiplicar, ¿por qué? Por el diferencial de dx. ¿No es cierto? Yo no coloco el 1, pero aquí digo dx por coseno de y más la derivada del segundo por el primero, ¿no es cierto? Aquí vale x. ¿Cuál es la derivada del coseno? La derivada del coseno, recuerden que esta es una función con posición. La derivada del coseno es menos seno de y. ¿Cuál es la derivada de y? Aplicando las reglas de la derivación. ¿Cuál es la derivada de y? Si es 1. independiente. Es 1 por su respectivo diferencial. ¿Se entiende este desarrollo? Recién estoy haciendo el lado izquierdo de la expresión. ¿Se ve o no se ve? ¿Sí o no? No sé, tal vez alguien si me dice, ¿se entiende o no? Profe. Está bien. ¿Sí? No sé el resto de compañeros. Sí, está bien, profe. Ya. Entonces, ahora hago el lado derecho. Nuevamente, esto es una función con posición. ¿Cuál es la derivada del seno? Es coseno de x más y por la derivada de la parte interna. La derivada de x es 1. Le tengo que multiplicar por su diferencial de x más la derivada de y, que también resulta ser 1 por su diferencial de dy. ¿Sí? Y aquí es donde aparecen estos operadores que nuevamente tengo que aplicar las reglas del álgebra.
tengo que poner a un lado lo que corresponde al diferencial de y al otro lado lo que corresponde al diferencial de x. Aquí haciendo las operaciones del 1 ya no le voy a colocar. Voy a tener dx, perdón, aquí le voy a acomodar de otra manera. Se ve un poquito más elegante. Aquí me va a quedar este término. Coseno de y de x que multiplica menos x seno de y por de y. Esto es igual a, aquí hago la multiplicación de los términos, me va a quedar coseno de x más y por dx más coseno de x más y por dy, ¿sí? Y ahora voy a agrupar los términos, lo que yo decía. Este término, a ver, este término le voy a pasar al otro lado sumando y este término le paso restando, es decir, me quedaría coseno de y. Esto es álgebra. Y aquí me va a quedar, perdón, aquí me estoy comiendo algo. Aquí por de y más de y. Álgebra básica, saco factor común. A ver, perdón. Y esto, lo de aquí es en realidad cuestiones de, ustedes deben de manejarlo, pero al dedo, eso no, ni sé por qué lo hago. Más x seno de y por de y. Y ven, aquí tenemos los operadores que multiplican, ¿sí? Entonces, este operador que multiplica pasa dividiendo y todo este factor de aquí que multiplica pasa dividiendo. Ya le voy a acomodar la relación de y a dx, resultaría ser entonces coseno de y menos coseno de x más y, todo sobre coseno de x más y menos x seno de y. No sé si estoy bien con los signos, aquí es más. ¿Sí? Y esta es la derivada. Vamos a ver si en el otro lado no me equivoqué. Aquí me parece que tiene que ser más correcto, aquí es más, por este término de aquí. Acá me he equivocado con los números, aquí era más. Si ven que los resultados son iguales, no tienen que ser, bueno, no necesariamente van a ser diferentes, ¿no? Aquí tenemos eso. Se ve la metodología, esta segunda alternativa, yo tengo que construir la derivada basada en los diferenciales. En el otro método, yo argumentaba que y es igual a f de x. Bajo este criterio de acá se hizo el desarrollo. Acá, automáticamente en este método inicial, en el primero que vimos, me aparece la incógnita. ¿Sí? Ojo. En esta primera alternativa, la incógnita me aparece en el mismo proceso de derivación. En esta segunda alternativa, lo que yo debo es construir la derivada. ¿Sí? ¿Se ve? ¿No se ve? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Son los dos métodos para resolver o determinar o hallar la derivada implícita. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No sé si queda claro. ¿Alguna pregunta? No hay ninguna. ¿Todo está claro? Bien. Listo. Entonces, van a ver que con esta alternativa que acabamos de desarrollar, yo puedo encontrar, en este caso, la derivada o la diferenciación logarítmica, aplicando este artificio matemático. Bien. Recordemos nosotros que la función f de x igual al logaritmo natural, ¿no es cierto?, tiene su forma inversa, que en este caso es la función exponencial. ¿Sí? Eso ya es lo que habíamos visto en las funciones. Son funciones inversas, la logaritmo natural con la función exponencial.
Ahora, si aplico el concepto o el criterio de la función composición, como ustedes recordarán, ¿no es cierto? F o F inversa dice que es igual a la variable X, que es lo que tenemos aquí descrito. Y es lo que está acá representado matemáticamente. Tomando los resultados, yo tengo que E vendría a ser al logaritmo natural de X igual a X. Y esta parte, lo que voy a hacer a continuación, es derivar. Derivar. Porque lo que me interesa encontrar es a qué es igual la derivada del logaritmo natural de X. ¿Sí? De hecho, nosotros ya lo habíamos determinado a qué era igual la derivada del logaritmo natural de X en una de las propiedades. Me parece que ya la colocamos directamente, si mal no me falla la memoria. Vamos a ver acá en las reglas. Las reglas de la derivada. No sé, no. A ver, vamos a ver. Reglas de la derivada. Quiero si ya lo habíamos puesto. No. No, nos sacamos a que era igual la derivada de la función logaritmo natural. No está aquí. Ya. Yo pensé que ahí teníamos eso. Listo. Entonces, si ustedes observan, aquí yo aplico la regla de la cadena. La regla, pero en realidad estoy haciendo una derivación implícita aquí. La regla de la cadena me dice, queda la propia función por la derivada de la función, que es logaritmo natural, que para mi caso es mi incógnita. Esa es mi incógnita. ¿Sí? Algebraicamente, el término e al logaritmo natural de x que multiplica pasa dividiendo, es decir, le voy a colocar acá, me va a quedar lo siguiente, la derivada de x de la función logaritmo natural de x, dice que quedaría escrito como 1 sobre e al logaritmo natural de x. Pero e logaritmo natural de x, nosotros podemos verificar acá, dice que es la variable x, por lo tanto, todo esto se sustituye por x, y de esta manera, lo que yo obtengo como resultado es a qué es igual la derivada de la función logaritmo natural. La derivada de la función logaritmo natural quiere decir que es igual a 1 sobre x, y esta derivación se aplica también a todas las formas logarítmicas en otras bases, ¿sí? Entonces, acabamos nosotros de encontrar a qué es igual la derivada de la función logaritmo natural de x, un poquito haciendo la demostración matemática. Esto ya es regla. Ojo. Esto ya queda como una regla matemática. ¿Sí? Ahora, si es verdad, nosotros ya hemos determinado matemáticamente la derivada de la forma e a la x, que me dice que su derivada es la propia función. Sin embargo, recuerden que las formas exponenciales también obedecen a que no necesariamente la base es el número neperiano. Entonces aquí tenemos ya la generalidad de las formas exponenciales en la derivación. Y van a ver cómo se calcula, también aplicando la derivación implícita, ¿sí? En estas formas matemáticas, a puede ser cualquier valor, la única restricción que debe de cumplir que a tiene que ser positivo, ¿no es cierto? Puede ser entre 0 y 1, yo si esto mayor a 1, cualquier valor que le dé, elevado a una variable x. ¿Estamos? Bien. ¿Cómo resolvemos o determinamos la derivada de una función exponencial general? ¿Sí? Lo que vamos a hacer a continuación es aplicar ciertas propiedades de los logaritmos. Yo saco los logaritmos a toda la expresión y es lo que me queda aquí representado. Logaritmo de y es igual al logaritmo de a a la x. Y en esta línea, como ustedes pueden observar, yo aplico una de las propiedades, que es cuando una base está elevado a una potencia, la potencia la puedo sacar adelante. Esta es una regla de los logaritmos. ¿Sí? Y en esta línea es donde voy a aplicar ahora el proceso de la derivación implícita. ¿Sí? Aquí lo que estoy argumentando es que y es igual a f de x, que depende de x. Estoy utilizando el primer método de la derivación implícita. Yo ya sé que la derivada del logaritmo natural es igual a 1, pero como aquí hay una función dentro de otra función, me queda 1 sobre y primo. Y en el caso acá, la derivada de x, logaritmo natural de x, es igual al logaritmo natural de a. Recordar una cosa bien importante. A, ¿qué es? ¿Qué resulta ser a?
¿Es variable o constante? Ah, dentro de Una constante, es profe. una constante, correcto. Si yo saco el logaritmo natural de A, que es una constante, este resultado logaritmo de A, ¿qué viene a ser también? Si esto es constante y saco el logaritmo natural de una constante, ¿este resultado qué es? ¿Qué es? Esto es también una constante, sí o sí. Si A es una constante y saco el logaritmo natural de una constante, su resultado sigue siendo una constante. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque aquí en el momento de la derivada, el logaritmo de A es vista como lo que acabo de mencionar, es una constante. Recuerden lo que habíamos dicho. Cuando yo tengo una k que multiplica una función y yo saco su derivada, la k se mantiene y lo único que derivo es la función. Aquí la función matemática es x y obviamente su derivada es 1. Nuevamente decimos, aquí está la incógnita, ¿sí? Por lo tanto, este y que divide pasa multiplicando y como y en el inicio es esta expresión matemática, quiere decir que la derivada de una forma exponencial en su representación general es la propia función multiplicada por el logaritmo de su base. ¿Sí ven? Entonces, la próxima vez que saquemos la derivada de una forma exponencial, borrémosle esto, borrémosle. Si alguien me dice, saquemos la derivada de 4 a la x, la derivada de esto es la propia función multiplicada por el logaritmo natural de su base. Ya tenemos. Aquí sí es una regla matemática de derivada. Aquí hemos insertado una regla. ¿Sí? Claro, está, ya no tengo que hacer todo el procedimiento de lo que dije hace un momento. Esto solamente fue el argumento para ya sacar una regla. ¿Sí? Entonces, recuerden, aquí suelen cometer este error. Bajan el x y 4x menos 1. Cometen este error de aquí. Reitero, esta es una función exponencial que es completamente diferente a una función de potencia. ¿Sí? Acá sí se aplica la regla matemática de que el numerador baja y el nuevo numerador se le resta la unidad. ¿Sí? Entonces tendrán mucho cuidado porque les digo, este es el error que frecuentemente suelen cometer cuando derivan estas formas matemáticas de aquí. Dice, baja el x y claro, 4x a la menos 1 porque la regla de la derivada decía eso. No, ojo, reitero, verán, espero que no se cometa ese error porque pues más bien hecho que esté el resto del desarrollo está mal, es 0, de 1. Así es que no aceptaré reclamos, sobre todo porque les estoy haciendo la aclaración. ¿Sí? Bien, aquí tenemos algunos ejemplos en donde podemos aplicar la diferenciación implícita, la diferenciación logarítmica, que son estrategias, en algunos casos muy importantes, que pueden simplificar procesos. De estos de aquí, ¿cuál quieren hacer? ¿Qué ejercicios desearían hacer? Profe, habría cómo hacer la C. ¿Cómo hacer cuál? El ejercicio C. El ejercicio C. El Ya, C, el tercero. ya, el tercero, ya. Hagamos el tercero. Y van a ver que aquí hacemos un mix de artificios, pero las reglas de la derivada no cambian. Van a darse cuenta que las reglas de la derivada no cambian. A ver, no sé si alguien le copia para que luego me dicte. ¿Alguien le copió ya? Para poder desarrollar. Me dice que yo tengo y es igual, que aunque no esté expresada en forma implícita, van a ver aquí qué artificio matemático voy a utilizar. Aquí está en forma de función. Entonces alguien va a decir, ¿para qué la forma implícita? Y ya van a ver. Seno, logaritmo, coseno. A ver, seno, logaritmo, coseno. ¿Por qué no me sale la? No, yo sí estoy compartiendo aquí.
me dice que esto es igual a la raíz cuadrada de seno, logaritmo al cuadrado, ¿qué más era? Y coseno, a ver, el logaritmo encierra el coseno más, ya, coseno de x más e a la 3x me parece que estaba. Todo esto es radicación hacia acá. Y ahí está, déjenme ver. El logaritmo encierra a estos dos términos y el seno encierra a todo lo demás. ¿Sí? Listo. Bien, yo podría derivar directamente esto. Yo le voy a decir, bueno, ¿para qué vimos la derivación implícita? Hemos visto toda una clase y en dónde entra la jugada, porque yo aquí puedo derivar directamente. Yo puedo decir y' es igual, voy un poquito a acelerarme, ¿no? A la raíz de, me va a quedar todo 1 sobre la raíz de seno, logaritmo natural al cuadrado de coseno de x más e a la 3x, multiplicado por la derivada del seno que me da coseno, de logaritmo natural al cuadrado de coseno de x más e a la 3x por la derivada del logaritmo natural que está elevado al cuadrado, entonces aquí tiene que ser 2 logaritmo natural, perdón, por 2 logaritmo natural de coseno de x más e a la 3x por la derivada del logaritmo, que sería 1 sobre coseno de x más e a la 3x, y por, todavía me falta derivarlo de acá. En realidad, yo podría derivar directamente así, tal cual está. Y luego tengo que simplificar, no se olvidarán de esa parte que es bien importante. Yo no sé si decir este es el camino re largo. Y aquí es donde entran los artificios. ¿Qué voy a hacer matemáticamente? Algo de esto. Voy a aplicar el logaritmo a toda la función. Logaritmo de y. Me quedaría logaritmo natural. Le voy a expresar esto como si fuera una potencia a la radicación. Es decir, me quedaría así. Seno de logaritmo natural al cuadrado de coseno de x más e a la 3x. Y todo esto elevado a la 1/2. ¿Sí? Todavía no he derivado. Estoy haciendo parte por parte. A continuación hago lo siguiente. El logaritmo natural de y. Este 1/2 que puedo bajar acá, pues la regla de lo que dije hace un momento de los logaritmos. Y me queda el logaritmo natural de seno del logaritmo natural al cuadrado coseno de x más e a la 3x. ¿Sí? Y aquí, en esta línea, voy a derivar. Aquí aplicando la derivación implícita a todo el término. Entonces aquí me va a quedar la derivada del logaritmo natural de y es 1 sobre y, como es regla de la cadena, y'. Acá me va a quedar el 1/2 es una constante. La derivada del logaritmo natural es 1 sobre toda la expresión seno, el logaritmo natural al cuadrado de coseno de x más e 3x. Por regla de la cadena, yo ya derivé el logaritmo natural, que es esto. Ahora voy a la derivada del seno. La derivada del seno dice que es igual a coseno del logaritmo natural al cuadrado, ¿no es cierto?, del coseno de x más e a la 3x. Por regla de la cadena, ya hice del seno, vamos al logaritmo. En el logaritmo me quedaría 2 logaritmo natural de... Estoy ahorita derivando la potencia. Esa es la regla. No se olvidarán, aquí es logaritmo. Si me dice que la función está elevada al cuadrado, esta es la que prevalece. Cuidado, también cometen este error. ¿Sí? Cuidado, esto es un error garrafal que suelen cometer. Aquí lo que se entiende es que la función logaritmo de a está elevado al cuadrado. Es 2 veces, es decir, logaritmo de a, pues logaritmo de a, que no es lo mismo que lo que está acá. Entonces aquí me va a ser, déjenme ver, estaba en el logaritmo de coseno de x más e a la 3x por la derivada del logaritmo. La derivada del logaritmo es 1 sobre, le voy a colocar aquí abajo porque si no, no me va a alcanzar. Es coseno de x más e a la 3x por la derivada de lo que está aquí adentro, que vendría a ser menos seno de x más
e a la 3x por 3, e a la 3x por 3. Y de esta manera yo obtengo aquí esta relación. Ahora, todavía me falta despejar. El y' es mi solución. Sí, perdón, esto le voy a borrar todo lo de acá porque si no me va a faltar espacio. Y ya le voy a ir acomodando un poquito para ver qué más se me puede despejar o simplificar. ¿Sí? Reitero, mi incógnita es y', por lo tanto, y' que divide pasa multiplicando. Pero y, ¿a qué es igual el valor de y? El factor de y. ¿A qué es igual y? Y es la función original. Entonces aquí yo puedo colocar un medio de la raíz cuadrada de seno, logaritmo natural al cuadrado, coseno de x más e a la 3x sobre seno del logaritmo natural al cuadrado, coseno de x más e a la 3x. ¿Estamos? Por coseno, que vendría a ser logaritmo natural de 2, coseno de x más e a la 3x. Ya van a ver que sí se puede simplificar. Todo dividido para coseno de x más e a la 3x multiplicado por, en este caso, le voy a dar la vuelta aquí por el signo nada más. De 3e a la 3x menos seno de x. ¿Sí? Si quiero simplificar un poquito más, si ustedes observan, me puedo meter a las identidades trigonométricas. Esto de aquí con lo de acá es coseno sobre seno porque tienen el mismo argumento. Coseno sobre seno, ¿qué es? ¿Qué me da el coseno sobre el seno? Es identidad trigonométrica. Me da la cotangente de x. Por lo tanto, yo podría escribir todo esto nuevamente. Y' es igual a 1 medio de la raíz de seno logaritmo natural al cuadrado de coseno de x más e a la 3x por cotangente de logaritmo natural al cuadrado coseno de x más e a la 3x, ¿sí? Todo sobre, también todo esto sobre, le voy a colocar este término de aquí que es coseno de x más e a la 3 seno de x por esto lo que me falta aquí, me parece que no hay ningún signo negativo, sería por 3e a la 3x menos seno de x. Y yo no sé si algo más se pueda simplificar, creo que no. Si alguien encuentra algo más, me avisa. Y esta vendría a ser la derivada. Sí, entonces, como digo, este es un artificio matemático lo que acabé de desarrollar. No haberle evaluado la derivada desde el principio, como hice al inicio, ¿no es cierto?, de y' y todo, porque se podría hacer una expresión muy grande, pero aquí apliqué lo que es el logaritmo, por ejemplo. Y con la aplicación del logaritmo, aplicando derivadas implícitas, obviamente puede ser que el resultado en algunos procedimientos se simplifique de mejor manera. ¿Sí? Y no se me haga muy extenso en la hoja de cálculo, porque a veces uno puede tener una relación extremadamente grande y a lo mejor después no sabe cómo simplificar. No sé si algo más se puede simplificar, me parece que no le veo. Entonces, no sé si tal vez está claro el desarrollo del ejercicio. Reitero, más allá de lo que hemos visto y aplicar estos criterios, no estoy dando una nueva regla de derivación como tal en algún procedimiento. Todo hemos aplicado lo que ya hemos visto anteriormente. Regla de la cadena, regla del producto, regla de la derivada del producto, de la suma, etcétera, etcétera. ¿Sí? Preguntas. No sé si queda claro el desarrollo del ejercicio. Cada ejercicio es un mundo diferente, ¿no? O sea, no hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no?
no las mismas procedimientos ni las mismas reglas se les puede aplicar. ¿Sí? Bien. El día viernes me cuentan cómo les fue con este ejercicio, ¿ya? Quiero ver qué es lo que hace. ¿Cómo lo interpreta? Entre uno de los... Este también podrían considerarle para desarrollar. Bueno, en realidad, si hacen todos y por ahí vamos encontrando algún inconveniente, me cuentan el día viernes. ¿Sí? Estamos. Bien, un poquito para terminar este capítulo, vamos a ver lo que se conoce como las derivadas de orden superior o la derivada enésima. Yo ya les había mencionado que desde el aspecto matemático, la derivación, al ser una operación, me da como resultado ¿qué cosa? Yo ya les había mencionado. Cuando yo tengo esta forma y igual a x al cuadrado más x menos 2 y saco su derivada, 2x más 1, matemáticamente, ¿qué es esto? Lo que estoy poniendo en el recuadro. ¿Quién me dice? ¿Qué es? El y' igual a 2x más 1 como resultado. Cuando yo sumo dos números, el 2 más el 3, y su resultado es el 5, ¿el número 5 qué es? Creo que ese ejemplo ya lo había colocado o lo había mencionado anteriormente. El 5 como resultado, ¿qué es? ¿Quién me dice? Alguien que me quiera dar su comentario. Si digo, tengo dos números, el número 2 y el número 3, le sumo 2 más 3, 5. ¿El 5 qué es? Tamara, nada. Stephanie. ¿Perdón? ¿El resultado? Ya, pero ese resultado, ¿qué es? ¿Qué es ese resultado? Es un nuevo número. Valor. Es un nuevo número. Eso no es así lo que acabo de mencionar. Ujú. Entonces, si yo digo y es igual a x al cuadrado más x igual a menos 2 es una función y su derivada me da y' igual a 2x más 1, ese nuevo resultado de y' matemáticamente, ¿qué es? Esto matemáticamente es una nueva función. Es una función que tendrá su propio dominio, tendrá su propio rango. ¿Sí? Pero claro, ¿cómo está conectado con la función original? A través de este procedimiento matemático que nosotros decimos la derivación. Pero si yo le veo desde este lado de acá, el 2x más 1 es una nueva función. ¿Verdad o falso lo que acabo de mencionar en cuanto a la interpretación? Stephanie, el resto de compañeros. ¿Verdad, ¿Verdad? profe? Cierto, entonces yo les doy esta recomendación porque la van a utilizar yo creo que más adelante y tenerle presente. Si yo derivo una vez, lo que como resultado yo sé que es la derivada y que está conectada con la función propia por este criterio de derivación, pero matemáticamente este resultado, bueno, en este ejercicio 2x más 1, si nosotros le vemos matemáticamente es una nueva función. Por eso ponía el ejemplo de los dos números. Tengo dos números, el 2 más el 3. Le sumo el 2 más 3, me da el 5. Claro, es el resultado. Pero en la interpretación el 5 es un número. Es un nuevo número. ¿No es cierto? Que dentro de la posición de la recta numérica, ¿no es cierto? Se le localiza. Es esto, si mal no recuerdo en la recta numérica, digo, este es el 2 y esto es el 3. Y lo que se hacía en la suma es que el 2 le colocamos a continuación y le pongo las dos unidades y acá me da el 5. Y lo que me está dando es este nuevo número 5 está posicionado sobre la recta numérica. Esa es la característica. Acá, nuevamente reitero, este 2x más 1 va a tener su propio dominio y va a tener su propio rango y va a tener su propia gráfica. ¿Sí? Bien, dicho eso, eso es lo que vamos a conceptuar aquí. Que la derivada
bajo el concepto matemático, al fin y al cabo me da un nuevo resultado, una nueva función, g de x. ¿Estamos? Sí, se entiende esto, lo que acabo de desarrollar, de indicar. Ahora, si la función que acabo yo de calcular cumple las condiciones de continuidad, eso implica que puedo volver a derivarle. Es decir, aplico la derivación. G' de x igual al límite. Aplico exactamente lo mismo que lo anterior. No hay nada nuevo aquí. Y obviamente también deberé de conceptuar que esta es una nueva función, su resultado matemático. Pero debemos de recordar que todas estas funciones, g de x, h de x o la que le continúe, todas nacen de una función f de x. Entonces, esta es mi referencia. Este es como decir, cuando yo hago las mediciones, cuando tomo una regla, yo digo, aquí pongo mi cero geométrico. Y obviamente con la regla digo, muy bien, vale 10 centímetros, vale 20 centímetros, vale 30 centímetros. Algo muy similar le vamos a considerar aquí. Esta es mi función base de la cual nacen todas las demás bajo este argumento que acabo yo de indicar. ¿Sí? F' es una nueva función. Si es continua, la puedo derivar, me da una nueva función. Si esta función h de x es continua, puedo sacar su derivada de h de x, pero conceptualmente esto es una nueva función desde el punto de vista matemático y etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces en esto se resumen prácticamente las derivadas de orden superior. Ahora, yo tengo que referenciarle lo que dije hace un momento respecto a una función base. Y esta función base es la f de x. Cuando yo saco la primera derivada, se entiende que es f', en notación matemática. Y esto me da g de x. Muy bien, esta g de x, yo saco la primera derivada, me da esta h de x. Esta h de x, saco su primera derivada, ¿no es cierto?, me da h' de x, que me da una nueva función, y etcétera, lo que habíamos mencionado. Pero, reitero, referenciado a f de x, aquí es donde sale ese concepto. Primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, y la enésima derivada. Es cuántas veces yo he derivado respecto a mi función base. Entonces, si quiero obtener la tercera derivada, yo tengo que primero obtener, ¿qué? La primera y la segunda derivada, matemáticamente. ¿Sí? Aplicando las mismas reglas, no hay nada nuevo, o sea, no es que se inventa un procedimiento para sacar la tercera derivada, todas deben de seguir las mismas reglas algebraicas. Y de esta forma, yo puedo enunciar entonces el concepto de las derivadas de orden superior. Una función puede tener enésimas derivadas. De hecho, hay una función característica o una función que tiene cierta característica, que es la forma polinómica. Por ejemplo, la forma polinómica es una función que tiene un número limitado de derivadas. Y un ejemplo muy simple es este. Si yo saco la primera derivada, va a ser esto. Si saco su segunda derivada, va a ser esto. Y si saco la tercera derivada, va a ser esto. ¿Sí? Recuerden que la derivada en las formas polinómicas lo que hacen es bajar el grado del polinomio. Y es evidente que en algún momento mi grado de polinomio va a ser el 0. El 2, que resulta ser una constante, y la derivada de la constante resulta ser el valor de 0. Es decir, la forma polinómica tiene un número limitado de enésimas derivadas, obviamente en función de ¿qué? De la derivada de la función base, del grado de la función base. ¿Sí? Como digo, es un caso muy particular. Listo. No sé si en esta parte de las funciones o las derivadas de orden superior debemos de aclarar algo. Porque reitero, no es más que un procedimiento escalonado, pero obviamente siempre referenciado al f de x, del cual nacen todas las demás funciones o los resultados, en este caso conocidas como sus respectivas derivadas. Derivada de primer orden, de segundo, de tercero, de cuarto, etcétera, etcétera, hasta su derivada enésima. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud?
Bien. Lo que veamos el día viernes de esta semana, hasta donde alcancemos a ver, tenemos que hacer una pequeña evaluación para la siguiente semana, ¿sí? Entonces, por favor, conversen para ver qué día podríamos dar esa evaluación. Lo que se ve hasta el día viernes, ¿sí? Bien, chicos, quedamos hasta aquí, terminamos este capítulo. El siguiente son las aplicaciones de la derivada, que también son un aspecto muy importante y muy utilizado en las matemáticas. ¿Alguna pregunta? Profe, Dígame. no sé si podría hacer una petición. ¿Nos podría ayudar con el video de la clase del día viernes, por favor? La semana anterior, ya les voy a subir Sí, entonces los videos desde la semana anterior hasta esta. Denme un tiempito, por lo menos hasta mañana les subo todos los videos desde la semana anterior. gracias, profe. Ya, hecho. Ahí verán en el YouTube, ¿sí? Ya les subo y ahí para que estén revisando y como digo, ya les pueden chequear allí la información. A ver, perdón, alguien más me dice más. Dígame, Paula. Ah, a ver, ya, listo, Paula, espérese un ratito. Ya. Bien, con el resto nos quedamos hasta allí, ¿ok? Listo, nos vemos el día viernes. Paula, usted me espera un ratito Gracias, profe. para ver lo Vale, suyo. gracias. Cuídense, Gracias, profe. nos vemos. Cuídense, hasta luego. A ver, veamos. Ya me he quedado con lo suyo, Paula. Hace un rato. Ahorita mismo salgamos de esto. A ver, vamos a ver el examen, interciclo. No, aquí está. Está pendiente. Una. Hola, Paula. A ver, todos. A ver. Paula, ¿cuántas preguntas eran? Eran 3, ¿no? Si no estoy mal. Sí, profe, eran 3 ejercicios en el práctico. Ya. Déjeme ver aquí. Ya verá, en el primero estamos bien, cómo hace todo el desarrollo. Lo que había que sacar era el intervalo delta. Ya. Bueno, un ratito le voy a compartir para ir ahí más bien calificándole conjuntamente para que un poquito vea Ya, profe, gracias. hasta dónde hizo bien y qué parte se equivocó. Ya, estamos bien aquí desde la parte algebraica y esto es, estamos listos. Pues déjenme ver. Ya, aquí estamos bien. Lo que yo termino construyendo es el... A ver, déjenme ver una cuestioncita, a ver. 3x más menos 2. Más menos 2, ya, de eso lo multiplico y bueno, llego a construirlo de acá. Entonces mi conclusión es que delta es igual a epsilon. Esa hubiera sido la conclusión. Entonces lo que me quiere decir que mi intervalo de delta, mi intervalo de entrada para que yo tenga un error de 0,01, cuando x tiende a cuánto era, a menos un tercio. Sí. Menos un tercio, ¿estoy bien? Sí. Ya, entonces lo que yo debía hacer a continuación era lo siguiente. Que el un tercio, a ver, así se entendería más bien. El un tercio es el valor en el cual estoy analizando el dominio. Entonces aquí vamos a tener un delta. Aquí sería un tercio más delta. Y acá sería un tercio menos delta. Es decir, lo que yo tenía que sacar es el intervalo en donde para cualquier valor numérico que yo le dé de entrada entre este intervalo, el error siempre va a ser menor a 0,03. Entonces aquí lo que debíamos de haber sacado era un tercio menos 0,01 y el otro punto era un tercio más
0,01. ¿Me explico tal vez, Paola? Sí, sí, profe. Había que sacar eso nada más. Todo lo demás está bien. Esto de aquí no es necesario. Ya, profe. ¿Sí? Vamos a ver en este ejercicio qué es lo que me pedía. ¿Qué dice ahí la derivada de la siguiente función? Pues definición formal. La definición formal era de aplicar el límite. ¿Sí? Eso era lo que me pedía el problema. Aplique la derivada aplicando la definición formal. Era de ser por H, cuando tiende a ser. Exactamente. Aplicar, clarísimo está, límite de f de x más h menos de f de h sobre h cuando h tiende a ser. Sí, eso era lo que me pedía el problema. Y está aquí, coloquémosle un 1,5 porque no, aunque no es lo que pide el problema. Aquí he aplicado ya las propiedades que todavía ni siquiera veíamos. Y en el tercero me dice demostrar que el límite, ya, aquí había que aplicar el teorema del sándwich, pero ¿dónde está el teorema del sándwich aquí aplicado? ¿Por qué me saca estos valores de aquí y el de acá? ¿De dónde? Claro, luego demuestra que es 0, 0, pero ¿de dónde me sale este término de aquí y el término de acá? Era lo que yo pedía que hagan el desarrollo. Sí, entonces aquí debíamos de partir haciendo lo siguiente. O sea, no sé por qué me saca esos resultados, no veo de dónde me lo saca. Y la cosa era así de simple. Prácticamente estaba hecho el ejercicio. A ver. Caramba, déjenme un ratito esto. Ya descubrí cómo borrarle esto. Si mal no recuerdo, es esto, se me va. Perdón, ya descubrí cómo borrar esto porque a veces se me van unos rayados y lo que había que hacer aquí era, insisto, el problema estaba casi hecho, era seno de 1 sobre la raíz de x al cuadrado menos 1, me parece. Menor, mayor y mayor a 1, eso debía de ser. Y aquí sí tenía que multiplicarle todo esto, pero tenía que demostrarme de dónde le multiplica. Multiplicar el factor x menos 1 elevado al cuadrado, todos. Entonces ahí sí me quedaba la relación. X menos 1 elevado al cuadrado menos a lo que tengo aquí, que es lo que me interesa, menos, aquí sería negativo, y acá sería x menos 1 elevado al cuadrado. Y ahí sí aplicar los límites. Pero no me demuestra de dónde, cómo le construyó esto. ¿Sí estamos, Paola? Lo que le estoy diciendo. Sí, profe. Ya. Un 5, 3 allí, que debería ser menos. 4 y 5 me da 9. Ya. Los cambios. Tendría 9, Paola, en esto. Ya voy a hacer el oficio para pedir que me den haciendo el cambio. Ojalá no me den a mí el hachazo. Yo de buena gente me voy a meter en un problema. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Listo, ya hago el oficio y le paso la nota al señor decano para que me autorice a poder hacer la modificación. ¿Sí? Ya, Eso. profe, No muchas sé, gracias. Paola, si hay algún reclamo, no sé, tal vez estamos claros con la nota, ¿no? No, sí está bien, profe, ¿Ya? gracias. De hecho, Paola, entonces hago el oficio y ahí vemos. A ver qué me dicen, ¿ok? Ya, profe, muchas gracias. De hecho,